Hola a todos, mi nombre es Henry, bienvenidos al episodio número 8 de esta serie Domain Driven Design en español. En este episodio vamos a hablar acerca del tema de factorías o fábricas, como le llaman algunos, factories del Domain Driven Design. Comencemos con algo de teoría para entender cuál es el concepto de una fábrica. Como sabemos, el nombre lo implica un poco. Fábrica significa crear algo, ¿no? En este caso, en el concepto de DDD, la fábrica se refiere a la creación de objetos, ¿verdad? En el caso de las entidades, de agregados, objetos. Entonces, este es el concepto de no solamente utilizar el constructor para crear una clase, sino que ahora estamos diciendo de que a manera que el código se vuelve más complejo y la lógica del dominio se vuelve más compleja o la queremos regular, debemos usar el proceso de usar una factoría, una fábrica, para crear los objetos. Esa es una de las cosas que nos beneficia. La otra que quiero mencionar es que este concepto, este patrón, este diseño no es único ni tampoco fue creado por Domain Driven Design, por DDD, sino que es algo que recomienda este DDD. Así que no es nada único. Ustedes pueden utilizar este concepto de fábricas. Hay métodos de fábricas y hay otras formas a seguir, otros patrones, sin necesidad de utilizar el Domain Driven Design. Una de las cosas que podemos ver usando las fábricas es que nos permiten la encapsulación. Esto es porque queremos poner alguna lógica. Digamos que queremos tener lógica en cómo creamos un objeto sin darle esa lógica al cliente, es decir, a una consola, a una website o a una aplicación móvil. Eso encapsula lógica que, como siempre, siguiendo el sentido de lo que el Domain Driven Design hace, ¿no? En la capa del dominio. También es bueno decir o recordar que este tipo de factorías nos permiten seguir principios SOLID, ¿verdad? Van a ver en uno de los ejemplos un ejemplo malo y un ejemplo nuevo, bueno, más adelante, de estos principios SOLID. En específico vamos a hablar acerca del Open Close. Y otra cosa es que esto nos permite tener clases atómicas. Es decir, no importa tanta lógica que tengamos, siempre vamos a tener la misma clase como resultado de esta creación. No va a ser algo ambiguo que una vez me va a dar algo dinámico de una forma y otra vez me va a dar otra clase. Siempre mantienes su forma atómica. Otra cosa es que cuando construyamos una fábrica o una factoría, debemos asegurarnos que esta clase es una forma abstracta y no es concreta. Esto quiere decir ya sea clases abstractas o interfaces, ¿verdad? Depende del lenguaje que usted utilice, pero se refiere exactamente a eso, esta definición. Y vamos a ver el ejemplo más adelante de qué significa, cómo vamos a utilizar los métodos de abstracción. Y vale decir también, para finalizar, que esto es responsabilidad de la capa del dominio, ¿verdad? Pero sin embargo no queda en el objeto mismo el crearse. Bueno, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos, digamos, una entidad del dominio, esta se tiene un constructor y tiene todo lo demás privado, hace que cualquiera que use el dominio simplemente cree el objeto usando el constructor. Pero esto, en el ejemplo, vamos a ver que nos habla de algo diferente. Vamos a usar siempre la capa del dominio, pero vamos a utilizar una fábrica, para la creación de esas entidades o agregados, etcétera, clases en nuestro dominio. Bueno, y ahora vamos a la parte práctica. Bueno, vamos a comenzar abriendo el Visual Studio, creando una solución nueva. Y vamos a llamar a esta solución, vamos a llamarle DDD.episodio 8 para tener un poco de referencia al episodio este. Y vamos a crear nuestra primera librería, nuestro primer proyecto, que es una librería estándar 2.1 en este caso. Vamos a limpiar esta clase primero, no lo vamos a ocupar. Y vamos a crear algunos folders. El primer folder que vamos a crear acá es para el primer ejemplo. Y vamos a hacerlo de una forma que está errónea primero, y luego vamos a hacerlo de una forma mejorada. Vean que digo mejorada, no digo la mejor forma, solamente para cuestión del demo, para que podamos entender el concepto. Así que vamos a llamar a una nueva clase que vamos a crear ahorita dentro del ejemplo malo. Imaginémonos que tenemos un servicio de pagos. Este servicio de pago se va a tratar de encapsular la idea, la lógica
de cómo procesar estos pagos. Puede que internamente utilicemos diferentes proveedores. Por ejemplo, proveedores como PayPal, proveedores como Zelle. Y entonces vamos a encapsular cierta lógica de cuál es nuestro banco, cuál es nuestra cuenta de banco, para cuando el usuario mande un pago hacia nosotros, digamos, ya sabemos la información nuestra, pero no sabemos la información del usuario. Entonces esto encapsula la información. Esto para cuestión de ejemplos, nada más estamos poniendo esto de una forma, como decir en inglés, hard-coded. Usualmente usaríamos algunas configuraciones. Bueno, imaginemos que este servicio de pagos tiene un método que vamos a exponer que se llama pagar, en el cual le pedimos al usuario que pasaría el número de cuenta de ellos y el banco, el número de identificación de su banco, ¿verdad? Entonces es lo que estamos haciendo acá. Usualmente cuando creamos un objeto, el constructor es el que crea ese objeto y define cómo ese objeto va a tener sus atributos. Pero en este método de factoría, Factory Method, vamos a aprender una forma diferente y vamos a aprender los beneficios de usar este método de factoría. Así que me gusta siempre dar un poco de explicación a lo que va a ser cada método, aparte de hacer un poco obvio, ¿no?, lo que significa el nombre del método. En este caso, para cuestiones de ejemplo, vamos a poner en la pantalla nada más que estamos procesando este pago, para que de esta manera cuando lo probemos nos demos cuenta de un simulacro de lo que está sucediendo. Entonces vamos a simplemente decir que estamos procesando el pago de la cuenta que estamos pasando como parámetro a este método. Bueno, ahora imaginémonos que tenemos una interfase que define lo que cada proveedor de pagos tendría, ¿verdad? En este caso, este ejemplo tiene un método que se llama procesar pago. Digamos, si yo tengo un proveedor que se llama PayPal, va a implementar ese servicio y entonces vamos a tener lógica que es interna a ese servicio, ¿verdad? En este caso podríamos decir que vamos a usar el SDK de PayPal para poder procesar los pagos. Claro, no vamos a hacerlo en realidad ahorita, pero le estoy explicando cómo lo haríamos en la vida real, ¿verdad? Para ejemplificar que podrían existir varios proveedores. No importa cuál proveedor sea, estamos usando la interfase de servicio de pago. Entonces, pero esto es solamente para cuestión del demo. Estamos iniciando una nueva variable para que podamos ingresar cuál tipo de proveedor vamos a utilizar. En este ejemplo, el constructor está iniciando el tipo de objeto que necesitamos, que es lo que hace el método de factoría, ¿no? El método de factoría es para crear objetos. Así no estamos delegando la responsabilidad al cliente, sino que internamente estamos nosotros diciendo cuál es el que queremos crear. En este caso estamos seguros que vamos a usar PayPal, porque mi compañía procesa nada más con PayPal. Y luego pasamos a los parámetros. Supuestamente esto vendría de un cliente, o sea, de una interfase de cliente, ya sea la consola, una website, mobile, qué sé yo. Y vamos a pasar los parámetros y este parámetro iría ahora a nuestro servicio, en este caso PayPal. De una forma, por ejemplo, nada más estamos diciendo que si esto fue procesado correctamente, que nos muestre en la pantalla para que podamos entender en el demo qué es lo que está pasando. Claro, en la vida real tendríamos que hacer un poco más que esto. Tendríamos que llamar a algunos logs, quizás hacer algunos try catch, etcétera, etcétera. Pero esto es para mostrar lo que estamos haciendo simplemente. Ahora hablemos entonces qué hay de bueno y qué hay de malo en esta clase, en esta implementación. Bueno, primeramente ignoremos el asunto de que la interfase y la implementación de PayPal ha sido creada en este mismo archivo. Esto es solo para cuestión de efectos, así que no vamos a juzgar en esa parte, pero lo que sí vamos a juzgar es que la creación, bueno, algo que fue bueno para acá es que estamos usando interfaces. Eso es algo muy bueno, porque si no tuviéramos que poner la lógica adentro y eso tendría que cambiar y quebrar el código cada vez que tengamos una nueva implementación, ¿no? Digamos que si cambiásemos de PayPal a Zelle, tendríamos que romper eso. Pero el problema con esto es que sí estamos implementando una interfase,
pero no damos cabida para crecer. No damos cabida para crecer, lo cual es uno de los principios de Solid, ¿no? Que podríamos expander la clase, pero de esta forma no podemos expander. En el caso del día de mañana tenemos que cambiar para una implementación de Cell. Tendríamos que venir a este código y en la línea número 15 cambiar a iniciar una nueva implementación para Cell. No podemos hacer una inyección, lo que llaman dependencia en este momento. No podríamos hacer eso. Y también no podemos hacer unit testing, que es algo muy importante, ¿verdad? Acerca de esta clase. No podríamos hacerlo. Estamos limitados para crecer la aplicación y para poder testear, para poder probar nuestra aplicación. Bueno, ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a probar lo que hemos hecho. Esto vamos a lograrlo por medio de la creación de una nueva aplicación de consola. Vamos a asegurarnos que esté en el lugar correcto. Lo que queremos lograr acá es poder ver, para cuestión de demo, si lo que hemos hecho está funcionando. Así que vamos a crear diferentes ejemplos. El primero es, vamos a poner una función para poder ejecutar cada ejemplo. Primero el ejemplo malo y luego vamos a hacer el ejemplo bueno. Vamos a imaginarnos que tenemos una aplicación donde el usuario le permite ingresar el número de cuenta para hacer un pago. Entonces el sistema nos pregunta cuál es nuestro número de cuenta. Vamos a ingresar la cantidad. Luego vamos a ingresar el número de identificación. Vamos a colectar eso en una variable que le vamos a llamar identidad del banco destinatario. Es lo que acá en Estados Unidos se le puede llamar el routing number. Solo por un ejemplo. Vamos a colectar ambos y ahora vamos a hacer una instancia de ese servicio de pago que acabamos de crear en nuestra librería. Algo que se nos olvidó hacer en la clase es poner quizás el nombre del namespace para que podamos utilizar completo. Esto no es obligatorio, pero es algo que me gusta hacer para bueno, de hecho es una cosa que DDD practica mucho, que es el bounded context. Esto nos permite conocer que está en un lugar diferente y que el lenguaje ubicuo pertenece a ese namespace, a ese paquete, a ese contexto limitado. Así que vamos a llamar el servicio de pago de acuerdo a ese contexto limitado, que es nuestro ejemplo 1, el mal ejemplo para empezar. Y ahora vamos a ver cómo utilizamos este. Podemos ver la IntelliSense, como le llaman, ¿verdad? Vamos a observar la descripción de lo que el método hace y qué es lo que cada parámetro debería de tener también. Y vemos cómo está disponible entonces el método para pagar. Vamos ahora a ejecutar en la consola y vamos a ver en la parte de abajo. Vamos a observar cómo el cliente estaba pidiendo la información del número de cuenta y también el número del banco, compañía financiera, pero no pregunta nada acerca de la cuenta de origen, porque esta información ya la sabíamos, ya la teníamos encapsulada en parte del proveedor. Ahora este cliente no entiende o no sabe, porque la información está encapsulada, acerca de esa información. Tampoco sabe cuál es el proveedor del pago que estamos usando. Simplemente sabe que vamos a procesar este pago. Podemos ver la información en la consola, pero eso no significa que tenemos la mejor implementación. Para ello, para descubrir qué tan bueno es esto, vamos a hacer un unit testing, una prueba de lo que acabamos de hacer. Para esto voy a utilizar la librería de NUnit y el proyecto de pruebas, o sea, unit testings, utilizando esta librería de NUnit. Vamos a cambiarle los nombres para que hagan más sentido a lo que estamos haciendo en este ejemplo número 1 en ambas partes, y vamos a llamarle ejemplo 1 tests
Y ahora nuestra primera prueba va a ser para probar el ejemplo en esa librería, ese ejemplo malo. Observemos qué sucede, a ver si ustedes pueden encontrar qué está malo en esta implementación. Obviamente tenemos que agregar la referencia para nuestra librería para que podamos después testearla, probarla. Ahora, aparentemente estamos teniendo acceso a esa librería, estamos haciendo una instancia de esa librería y ahora vamos a actuar como que estamos procesando un pago. En el unit testing estamos actuando como que en realidad vamos a hacer ese pago, pero la pregunta es, ¿será realmente un pago el que estaremos haciendo aquí? Vamos a hacer una pausa para pensar un poquito en eso. ¿Qué hay de malo en esta implementación? Bueno, lo que estamos haciendo acá, estamos probando el servicio de pago. A este nivel no deberíamos saber realmente qué proveedor de pagos estamos utilizando. Pero acá realmente, al utilizar esta implementación, estamos utilizando también la realidad, el PayPal. Estaríamos yéndonos a la implementación actual de ese servicio de pagos. Lo que significa que estaríamos ejecutando el SDK del PayPal. Esto sería un error porque esto no sería un unit testing, sería un integration testing. O sea, integrar todo el sistema y probar que funcione. Estaríamos conectándonos con el proveedor. Eso no es lo que queremos con el unit testing. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar, verdad? Que podamos irnos al proveedor normal, es haciendo lo que le llaman en unit testing mock testing, ¿verdad? Entonces esto no es posible con esta implementación, no podemos hacer unit testings. De esta forma estamos haciendo que va a fallar. Puede que suceda que funcione, pero me estaría conectando realmente con el proveedor en esta implementación. No se puede. Entonces, ¿cómo hacemos para extender ese servicio de pagos? Porque actualmente el problema acá es que no se puede extender el servicio de pago. Hemos puesto en la instancia del servicio de pago que le demos un nuevo objeto que se llama PayPal. Bueno, lo que sigue es mejorar este concepto, ¿no? Hacerlo de una forma que podamos extender esta clase. Vamos a decir de que existen muchas formas de mejorar esto, muchos patrones, muchos patterns que podemos seguir. Sus comentarios pueden ser en esta parte. ¿Qué patrones podrían seguir para solventar esta necesidad de extender y de poder hacer unit testings? Vienen varios a la mente, pero les voy a dejar que comenten algunos. Pero para cuestiones de este ejemplo y esta serie de DDD, vamos a decir que vamos a mejorar por medio de siempre pensando en cuanto al método de factoría. ¿Cómo podemos mejorar esto siempre y cuando sigamos el ejemplo de la factoría? Así que para ello vamos a crear una nueva clase, esta vez algo mejorada, el mismo nombre, servicio de pagos, porque vamos a hacer la misma implementación de la interfase y vamos a copiar lo que hicimos anteriormente para luego nada más incluirle las mejoras a este código que acabamos de trabajar. Vamos a quitarle lo que no necesitamos. Vamos a agregar algo nuevo. Es un método virtual. Significa que este puede ser sobrescrito. Podemos usar un override para sobreescribir en un futuro. La ventaja que esto nos da es que inicialmente estamos utilizando una implementación de PayPal, pero esta puede ser sobrescrita, overridden, algo así se dice. Si queremos, digamos, hacer algo que no sea pagos a PayPal como Zelle, por ejemplo, podemos hacer ese cambio. Vamos a habilitar esa posibilidad utilizando este método. No solamente estamos creando esta posibilidad de expandir, de extendernos y de cumplir el solid principle, el principio solid de open close, sino que también en ese ejemplo estamos practicando cómo crear un método de factoría. Así que estamos aquí abajo creando otra implementación del servicio de pago, pero esta vez va a ser con Zelle. Vamos a ver cómo todo se conecta dentro de un poco. Hacemos unos cambios pequeños solamente para el simulacro de que este va a ir a otro proveedor. Como pueden observar, estamos
usando el método de factoría para crear un servicio de pago, que en este caso podría ser pago PayPal o pago Zelle. Vamos a probar esta implementación en nuestra consola, creando un nuevo método, esta vez del ejemplo mejorado, y vamos a expandir lo que esta lógica va a decir. Vamos a utilizar unas preguntas para el usuario que nos ingrese qué tipo de pago quiere hacer. Imagínense que tenemos una aplicación que dice puedes mandar un pago por PayPal o Zelle, ¿verdad? No estamos enfocados completamente en cómo debe ser el UI, la presentación del cliente. Esto es solamente para mostrar en un solo lugar cómo funcionan estos diferentes métodos, cómo llamamos estas interfaces. Entonces, a diferencia de la vez anterior, imaginémonos que en alguna parte del código, definitivamente no esta que están viendo en pantalla porque esta solamente es para el demo, imagínense que en alguna ocasión, en alguna parte del código, vamos a extender el servicio de pagos. ¿Por qué? Porque inicialmente, por default, el ejercicio que hemos hecho está apuntando hacia una implementación de PayPal o Zelle, creo que la dejamos la última vez. Entonces, de esta forma, imagínense que la compañía cambia a otro proveedor, o queremos hacer una decisión dinámica, depende de lo que el usuario pida. Entonces la creación, la lógica, no está delegada a la entidad para crear ese objeto, sino que está delegada a la factoría. La factoría va a determinar que depende del input, depende del ingreso del usuario, vamos a determinar si es un proveedor u otro. Esta es la importancia de la factoría, que podemos asignar esa delegación a la factoría y para que no sea el cliente quien decida cuál implementación usar. En este caso, de una forma dinámica, si el cliente dice 1, utilizaríamos PayPal. Si el cliente dice 2, utilizaríamos Zelle. Eso es lo que está esta lógica acá diciendo. También esta parte de la línea 40 a la 43 podría ser también una parte de la factoría. Para no incluirla, de hecho sería fabuloso que no incluyamos esto en el cliente, porque ahorita esta lógica de cuál usar está yendo en el cliente. Lo recomendable es que esta lógica no vaya en el cliente, sino que vaya en la factoría, el determinar si es un objeto el que necesitamos versus el otro. Este es el objetivo de la factoría. Vamos a probar este código yéndonos de nuevo a la consola. Vamos a cambiar el método para probar el ejemplo mejorado. Así que démosle a ejecutar y miramos en la parte de abajo. Al ingresar los parámetros de cuenta y de banco, miramos las opciones si queremos usar PayPal o Zelle. La opción número 2, en este caso es Zelle. Vemos como el proveedor dice que sí, que el pago se ha procesado para el proveedor Zelle y que ha sido exitosamente procesado. Entonces vemos como dinámicamente hemos cambiado la creación de un objeto usando el método de factoría de una forma dinámica. Luego, si lo hacemos una vez más y esta vez le damos la opción número 1, que es la de PayPal, deberíamos ver en las opciones PayPal, pero miramos Zelle porque, si recuerdan, hemos cambiado el código en el servicio de pago. Ahora vamos a crear el unit testings para este último ejemplo. Vamos a siempre seguir el concepto de extender el servicio de pagos. La diferencia es que esta vez no vamos a utilizar ningún proveedor. Vamos a crear un objeto, un mock object, un objeto que va a simular este proveedor. De esa manera no nos conectaremos directamente a un proveedor real, sino que haremos un unit testings a un proveedor ficticio, que en este caso se va a llamar servicio de pago o podemos llamarle test servicio,
que implementa el servicio de pagos. Y como no es real, no importa realmente lo que va adentro, porque esto ejemplifica qué pasaría si trabajamos con librerías terciarias o proveedores terciarios, como por ejemplo decíamos el SDK de algún proveedor. Entonces no estamos interesados en hacer unit testings en proveedores o en implementaciones terciarias. Eso sería integration testing. Entonces esto es perfecto porque podemos validar, podemos crear unit testings haciendo extensiones propias de esos objetos. En el ejemplo anterior no era posible, no podíamos extender, y ahora sí podemos extender para poder hacer no solamente pruebas en la consola o cualquier cliente que tengamos, sino que también unit testings, como estamos viendo acá. De esta forma vamos a hacer la instancia y vamos a ver cómo utilizamos el test servicio, y esto de esa forma va a pasar la prueba. Bueno, y es así como hemos llegado al final de este episodio número 8, haciendo referencia no solamente a teoría, sino que algunos ejemplos prácticos en código de cómo utilizar las factorías. Ahora, como podrán darse cuenta, a mi persona y mi acento, mi primer idioma es el español, pero por más de la mitad de mi edad me he estado viviendo en Estados Unidos, y algunos de los temas técnicos, como podrán ver, tengo alguna dificultad mencionándolos como se dicen en español. Mi intención hacer esta serie en español es precisamente eso, ¿no? Practicar el español y también aportar a nuestra comunidad hispana estos temas tan importantes. Pero me gustaría que me den un feedback, una retroalimentación. ¿Cómo le dicen ustedes en sus países a este tema de factories? ¿Le dicen factoría, fábricas o lo dicen en inglés siempre? Porque recuerdo antes de venir a Estados Unidos que había muchas palabras que en mi país todavía las mencionábamos en inglés, aunque con el acento. Así que siempre que escuchen una palabra que no la puedo mencionar, ayúdenme con sus comentarios y para aprender cuál es la palabra apropiada para esta traducción, en este caso de las factorías o fábricas. Gracias, hasta la próxima.